Buen día y bienvenidos. A continuación les presentaremos el artículo cuyo título es La presencia de la Bauhaus en México a través de la escultura monumental del muro articulado de Herbert Bayer, descripción arquitectónica y constructiva, desarrollado por el Dr. Marcos Mejía López, la maestra María Macarena Espinosa Sánchez y el Dr. Horacio Ramírez de Alba de la Universidad Autónoma del Estado de México. Introducción. En 1968, México fue seleccionado como la sede de los 19 Juegos Olímpicos y con motivo a esta celebración se llevaron a cabo proyectos arquitectónicos, esculturales y gráficos, esto dentro de la capital del país. Como resultado se seleccionaron 19 monumentos de arte abstracto y fueron construidos en el anillo periférico. Una de estas esculturas fue Muro articulado del autor austriaco Herbert Bayer, 1900-1985, que representó a Austria y Estados Unidos. Objetivos. Componentes arquitectónicos. Herbert Bayer, en su faceta como arquitecto, al diseñar este monumento, se basa en un elemento único, un módulo, que diseñó con base en un prisma rectangular de geometría muy alargada y fina, y posteriormente hace que este elemento se repita en 33 ocasiones para formar la escultura, cortina o pared. Componentes constructivos. Los componentes y sistemas para su escultura consisten en una gran losa de cimentación integrada por trabes de concreto armado en el subsuelo, así como una columna de acero con un grosor importante centralizada en la construcción que parte de la losa de cimentación y que concluye en la cúspide de la escultura, y las vigas prefabricadas de concreto que se insertan en la columna metálica que forman el cuerpo del objeto. Metodología. El devenir de la cronología del monumento. Un par de años después de la inauguración de la Ruta de la Amistad, las esculturas fueron descuidadas y olvidadas. 40 años después, por medio de organizaciones y empresas privadas, fue una de las esculturas que se restauró, manteniendo su originalidad y colorimetría. Además, fue reubicada. Sus emplazamientos. La ubicación original en 1968 de muro articulado era la esquina de Periférico Sur y el callejón Butacaris, Colonia El Caracol. Posteriormente, en febrero del 2013, se trasladó al trébol Periférico e Insurgentes, frente a la zona arqueológica de Cuicuilco. Además de la existencia de muro articulado en la Ciudad de México como obra original, Herbert Bayer recibió el encargo de reproducir la misma escultura para la ciudad de Denver, Colorado, en los Estados Unidos de Norteamérica, y fue nombrada como Articulated Wall, siendo la última obra que el arquitecto realizó antes de su muerte. Aspectos arquitectónicos de su edificación. La escultura está basada en varias influencias o lenguajes de arquitectura como el constructivismo y minimalismo. Además, se le han encontrado rasgos de metabolismo. La escultura concebida por Herbert Bayer es de una arquitectura simple, sencilla y práctica. Aspectos tecnológicos de su edificación. La cimentación se llevó a cabo con el sistema constructivo tradicional, en el armado de las traves, losa o plataforma con el concreto armado, y por otro lado se utilizó el sistema constructivo prefabricado de concreto en las 33 vigas que integran el cuerpo del Gran Muro. También se utilizó de manera fundamental la tecnología del acero en el núcleo de toda la obra, que es una gran columna metálica o perfil tubular que forma la llamada superestructura donde se insertan las 33 vigas prefabricadas. Resultados. Determinar la génesis de su diseño Bauhaus. La formación académica de Bayer como arquitecto, artista plástico, diseñador gráfico y escultor data desde principios del siglo XX, entre 1924 y 1928, en la escuela alemana de la Bauhaus. Con las influencias de Kandinsky, Moholy-Nagy y Gropius, también fue director de la revista Vogue en Alemania hasta 1938. En ese año emigró a los Estados Unidos de Norteamérica a consecuencia del régimen nazi. Como diseño Bauhaus, muro articulado o Undulated Wall, como se le conoce a nivel internacional, se realizó como proyecto en el año de 1967, un año antes de su construcción. Incluso existe una maqueta de estudio de esta escultura en el Emil Nelson Gallery en Santa Mónica, California, Estados Unidos. Interpretación de su geometría. Los segmentos y los módulos que lo integran, que en realidad es uno solo repetido 33 veces, colocados con mucha precisión en la escultura, provocan un dinamismo visual a medida que el espectador se acerca o se aleja. Según la psicología y percepción sensorial de su diseño, tiene la propiedad de modificar su forma, por la misma colocación de las barras o vigas de forma intencionada y muy estudiada por Bayer. Desarrollo compositivo de su arquitectura. Es una composición que se caracteriza por su austeridad, lograda por la geometría abstracta simple a partir de una célula en movimiento. Provoca alabeos, ya que el girar la viga o prisma alargado sobre su eje vertical a un lado y a otro forma superficies parabólicas a lo largo de toda su geometría en dos sentidos, permitiendo un juego de luces y sombras. Análisis bidimensional de muro articulado. Vista en planta, longitud de viga o rectángulo es 8 metros
por 1 metro. Desfase de las vigas o rectángulos en los extremos derecho e izquierdo, 30 grados. Cada viga o rectángulo se desfasa del centro 7.5 grados. Vista en alzado, altura 16.5 metros. Longitud de la viga, prisma alargado o barra 8 metros. Anchura de la viga, prisma alargado o barra 0.5 metros. Y vista lateral, altura 16.5 metros. Base y altura de la viga, prisma alargado o barra 1 metro por 0.5 metros. Análisis tridimensional del muro articulado. Con la realización de una maqueta 3D de la escultura muro articulado, donde se obtuvieron las siguientes observaciones. En planta permite una rotación completa que a su vez está contenida en un círculo imaginario de 8 metros de diámetro. La vista frontal presenta un eje de simetría en el sentido vertical, que a los lados permite un alabeo alternado. En las vistas laterales se presenta un retranqueo oscilatorio por los ángulos que le integran. Este panel al frente genera varios movimientos y, según la percepción sensorial y psicológica, forma triángulos y ondulaciones que dan lugar a paraboloides. Describir en general su estructura. Cimientos: plataforma losa de concreto armado con traves de mismo material, base de 12 metros por 8 metros. A esta cimentación se le agregó en su núcleo una placa sobre la que se colocó el mástil o columna de metal, que forma la columna vertebral de la estructura, sobre la que posteriormente se colocaron las vigas, barras o prismas rectangulares. Estructura principal: columna de acero de 24 pulgadas de diámetro anclada a la base o cimentación de concreto armado. Estructuras prefabricadas o células: prismas rectangulares alargados, vigas o barras con una perforación al centro para su ensamble con la columna de hierro. Criterios de cálculo de la estructura. Características del concreto armado y concreto prefabricado FC 210 kg sobre centímetros cuadrados. Columna de acero marca tubacero FY 4000 kg sobre centímetros cuadrados. La resistencia del terreno es de 3 toneladas sobre metros cuadrados. El cálculo estructural de la constructora CUFAC S.A. incluyó un estudio antisísmico por ser un terreno localizado en una zona que comprende comprensibilidad alta del suelo. Además, se hizo un estudio de la velocidad del aire en un sitio tomando como referencia una velocidad de 85 km por hora. Conclusiones. La innovación de la Bauhaus en México en el proyecto arquitectónico muro articulado. La planeación de la Ruta de la Amistad estuvo a cargo de Herbert Bayer, artista sobresaliente de la Bauhaus, quien, con su nivel de conocimiento y experiencia de tan afamada escuela, diseñó un plan y un proyecto para emplazar las esculturas de manera asertiva, lo que hizo que México tuviera un reconocimiento a nivel mundial. La aportación de Herbert Bayer en la arquitectura y artes plásticas locales. Bayer desarrolló una amplia e ilustre carrera en las áreas de las artes gráficas y arquitectura, que más tarde permearon en los programas de enseñanza en las escuelas mexicanas, por lo que la Ruta de la Amistad, incluyendo muro articulado, en buena medida fundamentó la esencia del diseño y de la geometría abstracta presente en el proceso educativo de las bellas artes en México. La transferencia tecnológica alemana en la historiografía mexicana. El uso del concreto armado en México ya había tenido una amplia utilización en la década de los años 60, pero la utilización de prefabricados para una escultura como muro articulado hizo que fuera más rápida la construcción y tecnológicamente más simple. Fue como armar un modelo a escala, en este caso una megaestructura, proceso muy común en Alemania en este tiempo y que ahora forma parte de la historiografía mexicana. Gracias por su atención, excelente día.